Bueno, comenzamos a transmitir desde Instagram. Esperamos que puedan conectarse. Estamos felices de comenzar esta transmisión. Ya estamos en vivo. Llamen, inviten a todos los que puedan, por favor, que vamos a estar transmitiendo y respondiendo las preguntas que hicieron con anterioridad. Así que nada, esperamos que puedan disfrutar de esta transmisión. Estamos, la verdad, que felices y ansiosos por comenzar. Hola Lore, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¡Woohoo! Hoy Genchi. Saludo para Adriano. Quiero que comencemos orando por aquellos que están y por aquellos que nos gustaría que estuvieran, pero que por una cuestión u otra no pueden llegar a la iglesia. Gracias a todos los que están ahí, los que continúan conectados. Qué felicidad de poder verlos. Quiero, antes que nada, empezar avisando esto. Esta charla es la primera que tenemos y estamos felices de poder hacerla. No es una charla diciendo nosotros tenemos la razón de todo y somos los dueños de la verdad. Es simplemente lo que nosotros creemos como verdad. Es aquello que nos transformó. Todo lo que se hable va a ser con base bíblica, en base a lo que nosotros tenemos como opinión. Aceptamos a todo aquel que piense diferente, aceptamos a todo aquel que no crea en Dios, aceptamos a aquel que tenga otra religión. Nosotros practicamos el cristianismo, si tenemos que hablar de una religión, pero no venimos a hablar de eso hoy, venimos a que podamos juntos poder edificarnos y que sirva de bendición los unos a los otros. Vamos a respetar cada opinión, por eso me gusta cuando preguntan. Hubieron dos personas que no son creyentes que preguntaron y me encantó que pregunten porque siempre nos lleva a crecer y nada, si en algo podemos ser de luz, me encantaría. Y está buenísimo, creo que el amor tiene que ser aquello que nos una y aquello que nos mantenga vivos a esta humanidad, a los seres humanos. Así que nada, los bendecimos, les mandamos un abrazo y muchos cariños de nuestra familia, de la familia Imparable Amor, y esperamos que podamos estar transmitiendo de la mejor manera. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo, preguntó la persona que hizo esta pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo tenga fe? ¿Cómo puedo hacer para que un familiar tenga fe? En primer lugar, nosotros creemos que para que alguien tenga fe o comparta la misma fe que yo tengo que ser de testimonio. No sirve de nada que, por ejemplo, yo ore y me aprenda un montón de versículos bíblicos y que pueda presentárselos, predicarle, si yo no estoy cambiando, si yo no estoy siendo transformado. Creo que la mejor manera de poder predicar es a través del testimonio, es a través de lo que yo hago y la otra persona ve que yo hago. Entonces, si vos empezás a amar de una manera, para quien sea, si yo quiero ganar a alguien de mi familia, que crean lo mismo que yo tengo que empezar a amar de otra manera, a perdonar de otra manera, a buscar a Dios de una manera sincera, y creo que eso predica más que cualquier cosa. Entonces, no se trata en sí de... Obviamente, claro que es importante orar y ayunar. Muchos de los que estamos acá hoy, antes fuimos ateos o agnósticos o estábamos en otra religión, y personas oraron y ayunaron para que pudiéramos encontrarnos con Dios, y hoy día estamos practicando esta relación con Dios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No hay una fórmula para que la persona pueda llegar a Dios, sino ser nosotros el testimonio vivo, ser nosotros la palabra de Dios. Somos cartas leídas, dice la palabra. Las personas están viendo siempre lo que hacemos. Entonces, yo tengo que ser coherente entre lo que predico, entre lo que digo, que es la verdad, y entre cómo actúo. Dice, todos somos hijos de Dios. Y la respuesta la tenemos en primera de Juan 10, una de Juan 10. En Juan 1:10. La realidad de lo que dice la palabra es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Somos creados a su imagen. Entonces somos hechos a imagen de Dios. Pero eso no nos hace hijos. Yo, para ser hijo de Dios, primero tengo que hacer algo. Entonces, ¿todos somos hijos? La respuesta es no. No somos todos hijos, somos todos criaturas. Juan 1:10 dice lo siguiente: el que es la palabra ya estaba en el mundo. Se está refiriendo a Jesús. Ya estaba en el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó.
sigue hablando de Jesús, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Entonces, ¿somos todos hijos? No, la palabra dice que es hijo de Dios aquel que lo acepta, aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús murió y resucitó por sus pecados. Eso es lo que dice la palabra en Juan 1:10. Esa es la respuesta. Entonces, para ser hijo yo tengo que aceptar a Jesús, cambiar mi manera de vivir, abandonar mi vida que llevaba antes hacia la desobediencia y decir, quiero aprender, estoy cansado de vivir, si hay alguno que necesita un cambio en su vida, estoy cansado de vivir de la manera que yo quería vivir y quiero probar algo nuevo, como algo que traiga esperanza. Fue así como yo conocí a Dios y probé, fue una oportunidad que me di y fue la mejor decisión que tomé en mi vida realmente, volverme a Dios. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Esta pregunta la hizo Fer y fue una pregunta que me gustó mucho porque él dijo, yo amo a mi hijo profundamente y él es lo primero en mi vida, pero la palabra dice que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Entonces, la explicación de esto básicamente es cómo poner a Dios en primer lugar. Cuando Jesús dijo que nosotros para tener el reino de Dios o para obtener el reino de los cielos o para ser dignos de Él, teníamos que amarlo a Él más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos, más que a nuestras esposas. Él se estaba refiriendo a lo siguiente. Cuando vos amás, vamos a ponerlo en niveles. Vos amás, supongamos, tu vida, y lo primero que tenés es tu hijo, o un familiar, alguien en tu vida, tu familia. Esto es lo que más amás en la vida. Cuando Dios llega a tu vida, Él te está diciendo lo siguiente. Yo no quiero que dejes de amar, porque la palabra dice, quien ame más a sus padres que a mí, no es digno de mí. Y parece una palabra dura, pero lo que está diciendo es quien ame más, no está diciendo quien ame. Dios, claro que quiere que ames a tu hijo o que ames a tu familia, y esto lo digo para todos. Claro que Dios quiere que amemos a nuestra familia. De hecho, cuando yo me acerqué a Dios, empecé a amar más a mi familia. El tema es que si yo amo acá a mi familia, la interpretación bíblica que el Señor estaba dando es que yo tengo que amar a Dios acá. Esto es lo que el Señor estaba diciendo. No deja de amar a tu familia, no dejes de amar o que tus hijos sean lo más importante o que tu esposa sea lo más importante o aquello que vos amás. No te está diciendo eso. Dios te está diciendo, yo quiero que aprendas a amarme más, porque cuando pones en primer lugar el reino de Dios, todas las cosas son dadas por Dios. El Señor comienza a acomodar nuestra vida. Todos aquellos que hemos sido tocados de alguna manera por Dios, nos dimos cuenta que empezamos a amar a nuestra familia de una manera sincera y con un corazón puro, mientras más nos acercábamos a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, yo me lleno más de amor. Dios es amor. Cuando yo me acerco a Dios, me lleno más de amor. Y si tengo más amor para dar, voy a tener más paciencia para tolerar, para amar a mi familia. Voy a tener más paciencia para cuidar a aquellos que amo. Voy a tener más paciencia, voy a tener más amor. Voy a tener más ganas de decir, quiero disfrutar de ellos. Y es lo que pasó conmigo y creo que puede pasar con vos también. Entonces, no se trata de dejar de amar a tu familia, sino de amar más a Dios. A tu hijo lo podés seguir amando y Dios anhela que ames a tu familia por sobre todas las cosas. De hecho, no solo a tu familia, dice a tu semejante como a ti mismo. Dios anhela que ames a las demás personas. Es su voluntad que ames a las demás personas. Está bien y Dios se pone feliz cada vez que amas a tu hijo y que trabajás y das lo mejor para que él tenga una buena vida, para que él se pueda encontrar con el camino de Dios. Dios ama eso. No quiero que te quites eso de la mente. Solamente que Dios quiere que en el nivel de escalones, si fueran escalones, Dios esté en el primer lugar. Entonces, creo que no se compiten. Nosotros tendemos a decir, bueno, si amo más a mi familia, no amo tanto a Dios, y si amo más a Dios, yo creo que eso puede crecer simultáneamente. Solo que lo que Dios nos está hablando acá es el orden. Dios te dice que yo sea lo primero en tu vida y vas a ver cómo yo puedo acomodar todo. Yo me meto a acomodar tu vida de una mejor manera. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Entonces siempre va a ser conveniente y es lo que Dios nos recomienda y yo te lo recomiendo,
que podamos poner a Dios en primer lugar. Bueno, otra persona preguntó cómo va a ser la salvación en el tiempo final, en el Apocalipsis. Yo les digo que quien quiera saber esto, busque la prédica número 1 de los lives que hicimos. Hicimos 3 prédicas hace 2 semanas atrás. De 2 semanas atrás. Fue 29, 22, cerca del día 15. El día 15, domingo 15, está la prédica en YouTube. Iglesia Imparable Amor. Ahí estamos hablando en profundidad acerca de esto. Cómo van a ser los tiempos finales, y una prédica que te edifica mucho, así que estaría buenísimo que puedas verlo. Esta pregunta. Acá hubieron 2 preguntas y las voy a resumir en una. Habían preguntado si Dios existía, una de las preguntas, y la otra fue, ¿por qué creer en algo que es un negocio? ¿Por qué creer en algo o en alguien o en personas que utilizan los púlpitos para meter miedo en la gente, para meter duda en las personas? ¿Por qué creer en esto? ¿Y por qué no creer en uno mismo? Vamos a responder a eso ahora mismo. En primer lugar, voy a arrancar desde el principio. ¿Me buscas? Primera de Timoteo 6:10, por favor. Primera de Timoteo 6:10. El tema del negocio. El tema del negocio es algo terrible. A nosotros también nos parece horrible. De hecho, yo siempre animo en la iglesia nuestra, en la iglesia Imparable Amor, a todos aquellos que tengan dudas, que siempre planteen las dudas que tengan, porque todo tiene que ser transparente, de inicio a fin. Y si no es así, yo siempre dije, yo les animo a que ustedes puedan plantear, y cuando no se les presente algo que ustedes vean medio raro, ustedes puedan rápidamente tomar la decisión de irse a un lugar donde se sientan que están trabajando con transparencia. El tema del negocio, yo lo creo así. Así como hay taxistas que, por ejemplo, te llevan a dar varias vueltas antes de llevarte a un lugar, así como hay empresarios, vendedores, que hacen algo para que la persona pague de más cuando hay otros que no lo hacen, de la misma manera, infelizmente, y digo infelizmente porque trabajan con cosas que son muy delicadas como Dios, o como lo que Dios quiere hacer con los hombres, hay personas así en todo el mundo. Aquellos que creen en las energías y le llaman karma, la Biblia habla de la siembra y la cosecha. Nosotros creemos en el tema del miedo y la duda. Yo, la verdad que nunca predicamos miedo en la iglesia. Nosotros no predicamos miedo. ¿Por qué? Porque Dios está justamente en contra de esto. Ahí sí hay personas que utilizan el púlpito para meter miedo en las personas. Creo que no es la mejor manera de predicar el evangelio. Creo que de hecho está en contra de lo que Dios hacía. El ser humano es un ser que tiene mucho miedo. Tenemos mucho miedo. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros vamos a la palabra, en la palabra hay 365 veces escrita la palabra, no temas, no tengan miedo. El Señor sabía que íbamos a temer todos los días de nuestra vida, entonces lo escribió 365 veces. No temas, no tengas miedo. De hecho, quien ha ido a la iglesia sabe que siempre predicamos en contra del temor para que tengamos una identidad bien formada, que creamos en que Dios está en control, que Dios trae protección sobre nuestra familia, que Dios nos está amando y llamarnos desde esta manera. Siempre con la verdad van a haber cosas que nosotros tenemos que cambiar, van a haber cosas que nosotros necesitamos cambiar, porque si yo digo que creo en un Dios, pero no cambio mi forma de vivir, no estoy creyendo en Él, estoy creyendo en mí. Yo si digo que creo en un Dios y que necesito de Dios, estoy diciendo que hay cosas que no anduvieron bien en mí. Entonces por eso yo quise buscar a Dios. Primera de Timoteo 6:10. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado un gran sufrimiento. Entonces la palabra nos advierte, si alguien quiere hacer las cosas mal, yo puedo decírselo, la persona va a rendir cuentas con Dios. Todo lo que siembre, la persona lo va a cosechar. Entonces yo quiero cosechar buenos frutos. Yo voy a hacer lo mejor posible, lo mejor que pueda en mi vida para cosechar cosas buenas, para que mi familia tenga paz, para tener protección de Dios, para caminar de la mejor manera posible. El que no lo hace así, va a cosechar, así como dentro de la iglesia y como fuera de la iglesia, en una empresa, aquellas personas que se dedican a estafar a personas, siempre se va a cosechar lo que se siembra. No podemos escapar de eso, creo que es una ley universal y cualquier persona de cualquier religión o creencia sabe de esto. No puedo hacer mal toda la vida y que me vaya bien.
tarde o temprano voy a pagar por aquello que hago mal. Entonces yo no quiero cosechar mal, yo voy a hacer lo mejor que pueda. El que lo haga mal va a rendir cuentas con Dios un día. Entonces, no lo vemos como un negocio, vemos que hay personas que han hecho negocio y estamos en contra, al igual que la persona que ve eso de afuera. Yo también estoy en contra, nosotros estamos en contra. No lo vemos como un lugar para meter miedo, de hecho todo lo contrario. Intentamos que cada día podamos estar más creyentes sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida, así que Dios es un Padre bueno, como dice la palabra. Sí hay cosas que tengo que cambiar, porque si no, no tendría sentido. Seguiría viviendo mi vida lejos de Dios. Y el tema de creer en uno mismo está bueno hasta cierto punto. ¿Por qué? La Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Todo lo que... Yo hay veces que tengo sentimientos, tengo ganas de no levantarme, por ejemplo. Tengo ganas de levantarme y no trabajar. Un ejemplo simple. Alguien puede tener ganas de acostarse con otra mujer que no sea su esposa, o una mujer acostarse con un hombre que no sea su esposo. Porque el corazón larga emociones. Entonces, yo creer en mí mismo me ha hecho equivocarme mucho. Por eso es que yo busco a Dios. Yo me cansé de equivocarme, me cansé de creer en mí mismo y por eso es que busqué a Dios. De hecho, busqué en todos los ámbitos, en el dinero, en el éxito, si se quiere, de una forma o de otra, en mujeres, en el amor. Intenté llenarme de alguna manera y ninguna dio efecto. Entonces, ¿qué hice? Busqué en Dios y eso me llenó. Por eso es que a mí, y esto hablo desde lo más personal posible, es que me sirvió creer en Dios, me sirvió buscar de este Dios. ¿Por qué creo en Dios? Lo conté en una charla que vi de un teólogo y una profesora que era agnóstica. Ellos estaban charlando y ella le dice, mira, a mí no me interesa saber si Dios existe o no, es una cuestión tuya, pero si me tuvieras que predicar, ¿qué me dirías? ¿Qué me podrías decir para convencerme? A ver, y él le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como si fuera una apuesta en donde vos vas a creer que no hay nada, nos morimos y no somos nada más que abono en esta tierra. Actualizó, dice que se actualizó. No somos más que abono en esta tierra. Y yo voy a creer de que sí hay un cielo y un infierno cuando terminemos esta vida. Como dice la Biblia o como dice Dios. Creo que Dios existe, que hay ángeles, que hay demonios, que existe todo el mundo espiritual. Entonces, charlan esto. Y dice, supongamos que nos morimos. Y vos tenías razón, le dice a la persona que es agnóstica, que no le interesa saber si Dios existe. Piensa que no hay nada. Supongamos que tenías razón. Y hoy nos morimos. Los dos nos morimos. ¿Yo de qué me perdí? Dice él. Y ella le dice, de nada. Nada, porque no había nada, entonces si no hay nada, no me pierdo de nada. Y le dice, vamos a suponer lo contrario, que hoy nos morimos y si había un Dios, si había cielo, si había infierno. Y vos viviste tu vida como vos quisiste, sin creer que había algo más. ¿De qué te perdiste de vos? Dame el lugar al beneficio de la duda, si era verdad lo que yo decía. Y si había un cielo y si había un infierno. Y ella le dice, de todo. Entonces, por lógica, es mejor creer en Dios. Porque de hecho, Dios nunca te manda a robar, no te manda a quitar algo de tu familia, te manda de hecho a amarlos, a respetarlos, a poner la otra mejilla, a perdonar. Siempre son actitudes que salen para hacer bien. La palabra dice, no hay quien condene los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo produce eso. Y eso es lo que intentamos ser los cristianos, intentar buscar de Dios lo más posible, cosa de ser más parecidos a Él. Entonces, nunca te van a mandar a hacer algo malo. De hecho, si te pones a pensar, todas las cosas o los consejos que damos en la iglesia y que están en la Biblia, siempre nos llevan a ser mejores personas, a amar, a perdonar, a pedir perdón. Entonces, creo que por lógica es mejor creer en Dios. Otro fundamento que quiero utilizar para cerrar esta pregunta es, por ejemplo, si yo veo una cámara de último modelo, ahora una cámara 2020, cada vez se mejoran y se viven superando. Ahora hay cámaras espectaculares, cada vez más reales. Yo digo, qué inteligente el chino que creó esa cámara. Qué sabio aquel que se puso a crear esto. ¿Sabés cómo se creó la primera cámara? La primera cámara. Obviamente todas las siguientes son evolución de la primera cámara. Copiando el ojo humano. Y si yo puedo reconocer de que hay inteligencia detrás de una cámara que fue la copia del ojo humano, entonces, ¿cuánto sabio era el que creó el ojo humano? Que es perfecto. Que es perfecto. Entonces, si yo reconozco que hay inteligencia hasta acá, yo tengo que reconocer que detrás hay inteligencia. Un submarino, por ejemplo, es espectacular, algo que es increíble, una inteligencia tremenda, poder navegar a tremendas profundidades del océano
y que las personas puedan continuar con vida. El submarino se creó a base de un pez. Siempre copiando cómo funcionaba el pez, se creó el submarino. Entonces, el que creó el submarino, siempre que hay algo con orden, que tiene vida y que funciona de la manera perfecta, entendemos que detrás de eso hay inteligencia. Lo entendemos cuando vemos algo, cuando vemos un libro, una cámara o un submarino, como decíamos recién. Siempre entendemos, detrás de eso hay una inteligencia. Entonces, ellos se fijaron en cosas. ¿Quién está detrás de eso? Es mucho más inteligente. Entonces creemos que hay un Dios. Creemos, y esa es nuestra creencia, creemos que hay un Dios que es profundamente inteligente, y esto lo dice Romanos 1:20. Lo que de Dios es invisible, o sea, su eterno poder y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Está diciendo que todo aquello que es invisible, que nosotros decimos, sí, pero eso no se puede medir, dice, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Está diciendo, cuando vos ves una hoja, que es una fábrica de oxígeno, que toma el dióxido de carbono y lo transforma, lo convierte y larga oxígeno para que el ser humano pueda seguir viviendo, que la gravedad sea justa para que nosotros no estemos apretados en contra de la Tierra o no salgamos flotando. Todas esas cuestiones van haciendo que nosotros podamos entender que hay un Dios que tiene inteligencia y que todo apunta hacia Dios. Dice, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Está diciendo Dios, ninguno tiene excusa para decir de que no vio a Dios en la tierra. Esas cosas nos hacen entender de que hay un Dios que está detrás de todo esto. Entonces, para finalizar, Dios a mí me transformó la vida y creo que eso es lo que predicamos. Nada más. Encontré un Dios, fui ateo en un tiempo, después me congregué mucho tiempo en una iglesia católica, me alejé y me volví más ateo de lo que era, y en el punto en el que estaba por quitarme la vida me encontré, una persona me invitó a una iglesia, necesitaba una esperanza, fui y ese día Dios me habló y me transformó hasta el día de hoy, continúa transformándome y espero seguir siendo transformado. Entonces, esa sería la respuesta en cuanto a si Dios existe y si creer en esto del negocio o del miedo. Espero que sirva y que sea de bendición. Como siempre digo, no es para decir nosotros tenemos la razón de todo, es simplemente lo que nosotros creemos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otra pregunta, vamos a la siguiente, estamos llegando al final. 6 o 5, no recuerdo bien. Dice, el cortar maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Doy una breve explicación de lo que es. Cuidado, casi se cae el de arriba. Ahí estamos. Maldición generacional es, por ejemplo, uno ve que una familia es disfuncional. Supongamos, un papá y una mamá se separan. Los abuelos se separan por algo. Las hijas del abuelo o de la abuela se separan. Los nietos se separan. Estoy hablando de matrimonios. Los bisnietos se separan. Uno desde afuera puede decir, bueno, casualidad de la vida, pero la palabra o la espiritualidad nos enseña de que hay maldiciones que deben ser cortadas. Entonces, puedo creer en que es una casualidad o puedo decir, no, quiero atenerme a esto y voy a intentar hacer lo que yo pueda en mis posibilidades para cortar con esto. O se repite, por ejemplo, el abuelo perdido en el alcohol, el padre perdido en el alcohol, el hijo se pierde en el alcohol, el nieto también cae en el alcohol. Esas cadenas que parece que se repiten generación tras generación, de abuelo a hijo, y sucede y se va transmitiendo y eso pasa de una generación a otra. A eso le llamamos maldición generacional. Lo que podemos hacer, y la pregunta era si había que cortarla de cierta manera, sí, creemos que sí. La palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué está diciendo esto? Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, paso a ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva persona. Entonces, en ese momento, yo puedo decir, yo quiero empezar una generación nueva, no como venía hasta el día de hoy. Tal vez mi abuelo vivía en miseria. Miseria, quiero que se entienda, no es pasar por periodos de pobreza o de escasez. Miseria es cuando podés estar ganando plata igual y de la misma manera, así como entra, parece que se va.
Eso es vivir en miseria. Podés ganar 50.000 pesos y siempre hay deudas, las paredes están rotas, todo está así, de la manera que parece que todo se rompe, te compras algo y se te rompe, el auto se rompe siempre. Mi abuelo vivía así, mi padre vivía así, yo vivo así, mi hijo vive así. Entonces tengo que entender de que es una maldición, o que puede ser una maldición generacional, de miseria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que cortarlo eso. Jesús ya me da la posibilidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, aceptar a Jesús y decir, Señor, yo quiero vivir una nueva vida. Estoy cansado de esto que venía viviendo. Estoy cansado de vivir en depresión como mi mamá, como mi abuela. Quiero ser una nueva criatura. Y en segundo lugar, lo segundo que hacemos es cortarlo verbalmente. Hay que librar una batalla por esa cadena. Hay que romper esa cadena. La palabra nos dice que todo aquello que nosotros atamos en la tierra queda atado en el cielo, todo aquello que desatamos en la tierra queda desatado en el cielo. Esto no sirve para hacer mal, sirve solo para hacer bien. Entonces yo puedo cortar aquello o desatar aquella cadena que estaba atada la persona. Yo puedo decir, en el nombre de Jesús, yo cancelo esta maldición que cae sobre mi vida. Cancelo esto en el nombre de Jesús y declaro que soy una nueva generación. Declaro, o si estoy hablando por una persona, cancelo eso sobre su vida y declaro que esa persona va a marcar una nueva generación. Y en tercer lugar, o sea, aceptar a Jesús, orar en contra de ello para cortar esa generación. Y en tercer lugar, trabajar la persona físicamente en contra de aquello que le estaba haciendo mal. Por ejemplo, si tengo que pedir ayuda para cortar con un vicio en el cual caían mis antepasados, yo no simplemente voy a orar y eso va a ser magia. Claro que va a trabajar en lo espiritual, puede haber menos presión, menos tentación, pero el trabajo voy a tener que hacerlo yo también. La fe sin obras está muerta. Yo tengo que hacer para alcanzar aquello que quiero alcanzar en Dios. Entonces, serían esas tres cosas. Tener a Jesús para que me dé una nueva vida, cortarlo espiritualmente batallando, y en tercer lugar, eso pueden pedir ayuda a algún líder en la iglesia, algún pastor, alguien que esté, algún líder en la fe. Y en tercer lugar, yo trabajar de la mejor manera posible. Obviamente puedo pedir ayuda para cortar con esa generación o esa maldición generacional. La salvación se pierde. La salvación se pierde. Un punto muy delicado, y acá quiero hablar. ¿Qué es la salvación? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice la palabra que somos salvos por gracia. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo. Y debido a que es un regalo, muchos opinan, y respeto a quien opine diferente, opinan de que la salvación es para siempre. O sea, yo hice la oración de la fe, le entregué mi vida a Jesús, listo. Haga lo que haga, el Señor no me va a quitar eso porque me lo regaló. Creemos totalmente diferente. Creemos según lo que la palabra dice, y quiero citar fundamentos para decir por qué creemos en esto. Yo me preguntaría en primer lugar, ¿soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? ¿Realmente? ¿Realmente yo soy hijo de Dios? ¿Y por qué digo esto? Vamos a ir a Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice: sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando. Porque el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. Entonces, la pregunta es si soy cristiano, si soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, no, te aseguro que no te vas a perder la salvación porque vas a abandonar tu vida de pecado. Obviamente es una batalla que vas a presentar contra él, pero vas a abandonar la práctica del pecado y te vas a volver a Dios y el enemigo no va a poder tocarte, entonces no vas a perder la salvación. Pero el problema está si yo abandono lo que yo creía, hice la oración de la fe y digo, bueno, como ya hice la oración de la fe, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, listo, soy salvo para siempre, hago lo que quiero ahora. La palabra es muy clara. Apocalipsis 21:8 dice, una de las palabras más fuertes, y está hablando de la segunda muerte, o sea, del infierno, dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe. Acá la palabra está hablando de los que renuncian a su fe. Mira, los temerosos, los que tienen miedo, los que renuncian a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y esto nosotros lo predicamos como verdad.
no para meter miedo en las personas, sino para hablar lo que Dios dice que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de vivir, cambiar lo que nos hace mal. Volvemos a lo siguiente, nunca Dios te va a pedir que cambies algo que está bien en tu vida. Está hablando de los que cometen pecados sexuales, los que son mentirosos, los que hacen brujería. Te está diciendo abandonar lo malo porque lo malo nunca te va a traer algo bueno. Entonces, ¿se pierde la salvación? Si vos aceptaste a Jesús y después te volviste a tu vida de pecado, te volviste a lo que antes creías, sí, no, obviamente no vas a ser salvo. La palabra dice, perseveren firmes hasta el final. Todos los días librar una batalla para vencer el pecado. El Señor está viendo eso como justicia. Él es justo. Él ve que yo estoy batallando, que estoy dejando todo por vivir lo más parecido a Jesús, por intentar vivir en santidad. El camino de la santidad es aquello que nos mantiene. La justicia la hizo Jesús. Nosotros tenemos que ser mantenidos por esa batalla día tras día de querer ser mejores personas, de abandonar aquello que nos hace mal y acercarnos a Dios. Entonces, ¿la salvación se pierde? Sí, claro que se pierde. Dice los que abandonan su fe, aquellos que tuvieron fe y dejaron de tener fe y se volvieron a su vida anterior. Y la palabra también dice que aquel que es hijo de Dios abandona su vida anterior. Nunca más vuelve a ser el mismo. Si nunca más volviste a ser el mismo, listo. Podés estar tranquilo de que vas a ser salvo.